El bautismo, dice la palabra en Mateo 28:19, que eso fue una instrucción que el Señor Jesús nos dejó. Dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este bautismo que el Señor Jesús nos ordenó es un bautismo para entrar en relación ¿con quién? Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es una decisión, porque antes de eso yo me he arrepentido con el Señor de las fallas que hemos tenido. Me arrepiento y tomo una decisión firme con el Señor, porque ya quiero entrar a estar en comunión con Él. Amén. Entonces bendecimos, damos gloria al Señor porque nos haya permitido este tiempo y que sabemos que Él va a hacer obras maravillosas en todo el que llegue a esta casa, a Encino de Moré, que es el lugar de refugio que el Señor ha entregado para todos los que estén cansados, para los que creen que ya no pueden más. Aquí el Señor nos ha entregado esta casa para hacer su obra y glorificar su nombre. Y yo, con la palabra que el Señor nos trae hoy, yo le pregunto, muchas veces en nuestra vida, y yo digo que si levanten la mano, yo creo que todos levantaríamos las manos. Tenemos dos opciones: hacer las cosas en nuestra forma o hacer las cosas a la manera de Dios. Si yo pregunto cuántas veces les hicimos en nuestra forma, yo creo que casi toda la vida. Pero cuando conocemos a nuestro Creador, cuando empezamos a tener esa intimidad con el Señor, poco a poco vamos desarrollando esa confianza para que antes de dar un paso adelante, primero se lo consultamos al Señor. ¿Por qué? Porque aunque el Señor nos dotó de inteligencia y nos dotó como humanos de sabiduría, ¿qué es mejor? Pregúntese usted. ¿Caminar o tomar decisiones con mi sabiduría o con la sabiduría del cielo? Con la sabiduría del cielo. Entonces hay que tomar decisiones con la sabiduría del Señor, porque mi intelecto es muy escaso, muy limitado. Aunque hayan personas muy inteligentes, por más inteligentes que sean, jamás van a poder desarrollar el 100% de la capacidad que tiene el cerebro humano. Sin embargo, el Señor nos dotó con un disco duro impresionantemente, que es imposible incluso que el hombre pueda llegar a desarrollar algo artificial que tenga la capacidad que tiene el cerebro humano. Pero el ser humano solamente puede utilizar una pequeña capacidad. Pero cuando colocamos todo esto que Dios nos dispuso en nuestro cuerpo, y aún así teniendo capacidades, aún siendo inteligentes, levantamos la mano y siempre consultamos al Señor, ¿qué vas a encontrar? Una mejor respuesta. Póngase usted en esa posición, siempre lo he dicho, de usted como papá. ¿Usted qué anhela con sus hijos? ¿Qué pasa si sus hijos crecen y nunca le piden un consentimiento a usted? O papá, ¿qué piensas? Papá, ¿qué opinas? ¿Qué crees que debo hacer? ¿Qué pasa si sus hijos no le cuentan nada? ¿Usted cómo se siente como papá? Tal vez te sientas mal, pero ¿qué pasa si tus hijos están siempre contigo, hasta en la más mínima cosa? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué será que puedo hacer por aquí? Quiero que me digas, que me guíes. ¿Cómo se siente? Ya es diferente. De la misma forma que usted se siente, así mismo se siente Dios. ¿Cuántas veces lo has consultado? ¿Cuántas veces has clamado por su sabiduría y por sus consejos? ¿O cuántas veces has tomado decisiones o has caminado en tus fuerzas o en tus habilidades? Entonces, hoy lo que el Señor nos entrega y nos va a enseñar es la sabiduría de su Santo Espíritu. Amén. Y vamos a ir a la palabra. Vamos a leer la palabra
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ir a 1 Corintios 2, del 6 al 14. Dice la palabra del Señor. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero el Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y vamos a detenernos un momentico aquí. Mire lo que el Señor está hablando ahí. Sabiduría, y está hablando de otro tipo de sabiduría que es oculta. Amén. Y esa sabiduría oculta, dice el Señor, que las ha preparado ¿para quién? Para los que le aman. ¿Cuántos quieren de esa sabiduría oculta? Amén. Entonces, mire, ahora estamos leyendo la palabra y la palabra escrita, amén por ella, porque es un manual de instrucciones. Pero cuando usted empieza a tener esa intimidad con el Señor, a conectarse con el Señor, y cuando usted entrega su santidad a hacer las cosas como el Señor está mandando, porque decir que yo le amo al Señor, si yo le pregunto a usted, ¿usted le ama al Señor? Muy probablemente todos dirían, sí, claro, sí, yo le amo. El que ama es obediente y hace lo que el Señor manda. Así que usted ya se podrá decir, ay, entonces yo no le amo porque todavía, ya usted estará pensando en qué. Entonces debemos trabajar porque queremos saber de esa sabiduría oculta. Tenemos que empezar a hacer lo que el Señor está mandando a hacer. Esa es una forma de demostrarle nuestro amor. Demostrar el amor no es solamente decirlo de boquita, sino que el amor se demuestra ¿con qué? Con mis hechos, con mis conductas, aún donde nadie me vea. Se demuestra al Señor con lo que se mueve en mi mente, con lo que se mueve en mi corazón. Porque es que usted puede a veces tener una persona enfrente, le dice algo o le dice una mala palabra y usted, ay, pero yo no le dije nada, yo no le respondí, pero acá adentro sus emociones le decían, Entonces, lo más oculto es eso, aún dentro de usted. Lo más oculto es lo que usted está pensando o lo que usted está sintiendo. ¿Quiere recibir de esa sabiduría oculta? Prepárese para que usted verdaderamente sea uno de los que ama al Señor. Y amar al Señor es darle el primer lugar a Él, solamente a Él. Entonces empiece, dígale al Señor, empieza a orar en mi vida, Señor, porque yo sí quiero amarte, pero amarte de verdad. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. ¿Se imaginan si la palabra del Señor es poderosa? Porque cuando usted se mete a estudiar la palabra con la instrucción y la revelación del Espíritu Santo, es de tanto poder. Yo no sé usted, pero yo me siento como que ando en las profundidades del mar, porque veo algo que es inmenso, que es interminable. Imagínese cuando el Señor te empiece a revelar sus misterios. Poderoso. Y dice el versículo 11,
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando usted empieza a tener esa intimidad con el Señor, a caminar en obediencia y en ese amor al Señor, usted va a ver que el Señor va a empezar a obrar a través de usted. No para que nosotros nos glorifiquemos, porque la gloria es para Él. Entonces usted va a empezar a ver que el Señor va a traer sanidades, que el Señor va a restaurar, que, como decía la adoración, ¿qué cosas no puede hacer el Señor? Hasta los muertos vivirán. Entonces el Señor te va a mostrar todo esto. ¿Para qué? Para que entiendas el poder que Él tiene. Pero ¿a quién va a utilizar? A aquellos que se han preparado y han dispuesto su corazón para hacer su voluntad. Entonces vemos lo poderoso que es Dios. Amén. Tenemos que entenderlo y discernirlo espiritualmente. El mundo no comprende eso. ¿Por qué? Porque el mundo, aunque el Espíritu de Dios está en cada persona, el mundo no anda en el Espíritu. El mundo anda en las cosas del mundo. Por eso dice, el hombre natural no las puede percibir. ¿Cuál es el hombre natural? El que está afuera. Pero usted que está conociendo de la palabra, usted ya no es natural. Usted ya empieza, usted ya levantó la mano y tuvo la disposición de estar aquí. ¿Para qué? Para que el Señor le empiece a mostrar. Porque hoy usted recibe esta palabra y yo le aseguro que cada uno va a estar ministrándole el Espíritu Santo de manera diferente. Y hoy va a salir usted diferente. Amén. Mire que la confianza del apóstol Pablo no radicaba en su agudo intelecto, en su habilidad para hablar. Esta es una carta que la escribe el apóstol Pablo, sino que era el reconocimiento que él estaba dando de que quien lo guiaba y quien le ayudaba a él, ¿quién era? El Espíritu Santo de Dios. Amén. Pablo no negaba la importancia del estudio y de la preparación. Eso es importante. Cuando usted mira al apóstol Pablo, el apóstol Pablo es una persona fue una persona que había sido preparado por Gamaliel. Le dejo para que investigue quién era Gamaliel. En esa época en que la instrucción no era en una escuela, le asignaban un tutor, pero no era cualquier tutor. O sea, era uno de los grandes de la época. Y era un erudito, era una persona que tenía mucho conocimiento, una persona que había sido instruido en la ley, una persona que se movía con los romanos y con los gentiles. Es decir, se movía porque su función era la de proveer tiendas de campaña, tiendas para los ejércitos de la época. Era un rico, pero era un rico sabio, era un rico inteligente. Aún así, él echa toda su inteligencia afuera y todo su conocimiento, porque él empieza a moverse ¿con quién? Con el Espíritu Santo de Dios. Mire que en la palabra que hemos leído él está haciendo reconocimiento es a eso, no a su inteligencia. Ahora, no quiere decir que estudiar sea malo, no, estudiar claro, es importante. Ir a la universidad es importante, conocer de la palabra del Señor es importante, pero ¿qué es mejor? ¿Ese esfuerzo humano que yo hago en el conocimiento de la palabra o lo que el Señor me empieza a revelar a mí a través de la palabra, a través de su Santo Espíritu? Amén. Entonces, no es que estudiar sea malo,
No es que prepararse sea malo, no, es bastante importante, pero sobre todo es mucho mejor porque cuando yo me preparo y estudio es con mi inteligencia. Pero cuando yo dispongo mi corazón para que sea el Espíritu Santo de Dios que me guíe, los resultados van a ser totalmente sorprendentes. Amén. Una predicación efectiva debe combinar no solamente la preparación y el estudio, sino la obra del Espíritu Santo. Porque hay que prepararnos, claro, hay que sacar un tiempo para preparar. Hay que sacar un tiempo para sentarnos y escudriñar la palabra, estudiarla, profundizar en ella. Y mientras nosotros estamos preparando y estudiando, no como alguna vez he escuchado a un ministro que decía, ay, mira, eso encontré la respuesta, la clave. Ahorita la inteligencia artificial, uno le dice que quiere predicar y ella le saca toda la prédica. Yo dije, qué lindo. El espíritu de la inteligencia artificial. Y usted ve ese tipo de ministros que hoy están sirviendo en iglesias. ¿Qué puede recibir usted? Ya no es la humana sabiduría, sino la sabiduría de la inteligencia artificial. Y uno dice, ¿están perdidos? Entonces, es el Espíritu Santo de Dios el que tenemos, el que tiene que guiar la predicación. Por eso a Él se le ha entregado este tiempo. Por eso a Él se le dice, usa la boca nuestra para que seas tú el que predique. En el reino de Dios existen cosas secretas y reveladas. ¿Sabía eso? Existen cosas secretas y reveladas. Y como aquí usted no viene a instruirse con sabiduría humana, sino que se instruye conforme a la palabra de Dios, pues aquí el Señor le está hablando en Deuteronomio 29:29. Dice la palabra del Señor. Muy atento a esto. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Amén. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces mire que las cosas reveladas no necesitan descubrirse, existen secretos y misterios en el reino que Dios quiere que usted y yo conozcamos. Él anhela que usted conozca, pero ¿cómo le va a entregar eso? Con la condición de que usted tiene un verdadero amor hacia Él. Y solamente lo vamos a poder obtener a través de su Santo Espíritu. Por eso cuando vamos a leer la palabra del Señor, no la leemos en nuestra humana sabiduría, sino, y si usted lo hacía, yo le insto para que no lo vuelva a hacer, sino que cuando usted quiera entrar en ese tiempo de intimidad con el Señor, antes de tomar la palabra, cuando la tenga en sus manos, dígale, Espíritu Santo, yo te pido que seas tú el que me guíes, que seas tú el que me instruyes en esta palabra que voy a estudiar. Quiero recibir de ti. Enséñame a través de lo que voy a leer ahora. Revélame qué va a hacer el Espíritu Santo. Como usted como papá cuando su hijo le pide un consejo, pues usted, ¿qué le va a dar? Pregúntese usted como papá, ¿le va a dar el peor consejo? No, ¿cierto que no? Usted le da el mejor consejo. Y si su consejo es el mejor, pues imagínese cómo será el del Espíritu Santo, mucho más grande. El Señor no quiere guardarse ningún secreto. Él quiere compartir sus secretos con los que son suyos, con los que hemos tomado la decisión de ser hijos de Él. Dice Amós 3:7. Mire lo que dice la palabra. Amós 3:7 dice, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Vuelvo y le repito, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amén. Y eso es una palabra y una palabrita que dice profeta, que hoy la gente afuera
desconoce, y no solamente desconoce, sino que mal habla de la profecía. Y ahorita va a entender porque quiero dejarle claridad. No toda la profecía viene de Dios. Ahorita se va a dar cuenta. Pero que Dios le habla a sus profetas, claro que sí. Ay, pero es que eso es parte del antiguo pacto. Ah, sí, Amós 3:7. Pero Jesús dijo, le leo el versículo. El que descendió, Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en otro versículo dice el Señor Jesús, no crean que yo he venido a abrogar o a abolir la ley o los profetas. La ley o los profetas. Es decir, si tú creías eso, no lo creas, te dice el Señor Jesús en el nuevo pacto, sino que he venido a afianzarme en ellos. Y dijo, cada palabra de la ley se cumplirá. Es decir, que la ley no ha pasado. No ha pasado. Amén. El Señor, ¿qué es lo que quiere? Que los suyos, los que lo amamos, administremos bien lo que Él nos está entregando. Administremos bien lo que Él nos revela. Y aquí es donde viene el problema que tiene a muchos afuera confundidos. Y si usted me pregunta, ¿les doy la razón? Sí, claro. ¿Y sabe por qué les doy la razón? Porque es que hay muchos que dicen ser profetas, pero son profetas de ellos mismos. Son profetas por lo que les revela su inteligencia. Son profetas por lo que les revela sus emociones. Pero no son profetas que sean amados por Dios y aún ni que aman a Dios. ¿Se paran en un altar? Sí. ¿Y son de iglesias, de congregaciones cristianas? Claro que sí. Y usted podría decir, ay, pero es que en la congregación cristiana todo va a estar bien. No, le quiero decir que hay muchas congregaciones que están mal, que no están bien, desde sus cabezas. Entonces, utilizando la profecía como un don que todavía incluso no ha sido entregado. ¿Por qué? Porque desdibujan y orientan ¿a qué? A su amaño. Incluso hemos podido ver los que dicen llamarse profetas y orientan yéndose en contra de la palabra de Dios, desdibujando lo que el Señor quiere hacer, desdibujando la instrucción del Señor. Y hoy usted viene para que el Señor le confirme que de Él es el ministerio de la profecía. La profecía es un don. Y un don que el Señor nos da. ¿A quiénes? A los que le amamos. Amén. Primera de Corintios 4:1. Primera de Corintios 4:1 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Nosotros no debemos hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Nada que Dios no nos diga que hagamos lo debemos hacer. Solamente hacemos, lo que Él nos habla a través de su Santo Espíritu, amén, y de su palabra. Como iglesia necesitamos cada uno de nosotros estar alineados con lo que Dios quiere hacer y con lo que Dios está diciendo. ¿Para qué? Para poder llevar esto a cabo, necesitamos un fluir profético genuino. Amén. Un fluir profético genuino en el cual el Señor quiere que usted y yo nos introduzcamos. Amén.
En cuanto a lo profético en la palabra, dice la palabra de Dios que se nos anima a que anhelemos los dones espirituales. Él nos anima a eso, pero sobre todo dice, les animo a profetizar. Mire lo que dice, vamos a Primera de Corintios y vamos a estudiar mucho esta Primera de Corintios. Primera de Corintios 14:1. Dice la palabra, esfuércese en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales. ¿Esfuércese en qué? En seguir el amor. Y dice, ambicionen los dones espirituales. Y sobre todo, ¿cuál? El de profecía. Amén. La profecía, ¿qué hace? Puede involucrar incluso acontecimientos futuros. ¿Quién te los va a revelar? El Espíritu Santo de Dios. ¿A quién los va a revelar? A quien Él considere conveniente. Amén. Es un don que el Señor te está entregando, pero su propósito principal o su propósito que podríamos llamarle central, es comunicarle la palabra de Dios a su pueblo, a su iglesia, es decir, su voluntad. Y nos confirma su palabra proveyéndonos ¿de qué? Del discernimiento, para que podamos entenderla. Nos da también precaución y nos trae también a nosotros corrección y estímulo. Eso es la función de la profecía. Y esa es la palabra de Dios que utiliza a través de nosotros. Y se nos impulsa, le reitero, a procurar profetizar. Amén. Lo dice el Señor. Entonces, si usted había escuchado, es que la profecía no es de Dios, usted aquí está ratificando que la profecía sí es de Dios y que se cumplía en el antiguo pacto, pero vemos al apóstol Pablo hablándonos, instruyéndonos a lo mismo. Vamos a ver cómo es que se debe hacer, no en nuestra sabiduría, porque no nos movemos bajo nuestra sabiduría, sino bajo la sabiduría del Señor y con la responsabilidad de su iglesia, amén. No en lo que pensemos, no en lo que yo quiera direccionar, porque esto yo como pastor o como profeta es lo que hay en mis emociones y yo por emociones te voy a... No lo puedo hacer, porque yo no te profetizo a ti, quien lo hace es el Espíritu Santo de Dios, amén. Entonces hay que ser genuinos en eso, genuinos obedientes a lo que el Señor está mandando. Dice Primera de Corintios 14:39, así que hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas. Y vemos en 1 Corintios 14:4 que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Es decir, la profecía es para edificar, la profecía es para direccionar a la iglesia. Amén. Damos gloria al Señor por eso. En 1 Corintios 14:24 al 25 nos dice la palabra del Señor, pero si uno que no cree o uno que no entiende, miren esto, pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos, y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. La profecía la utiliza el Señor ¿para qué? Para llegar incluso a los incrédulos, porque hay personas que no creen. Hay personas que no creen y es entendible el que no crean por el mal fruto que se ha dado afuera. Dios hace lo que Él considere conveniente y con que Él quiera hacerlo mayormente con los que le aman. Recuerde usted, y fue muy al lugar la adoración de hoy porque vemos lo sorprendente que es el Señor, lo extraordinario que es en su proceder, que si recuerda usted cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto de la esclavitud y que Faraón endureció su corazón, pero el mismo Señor permitía que el corazón se endureciera
Y mandó a pruebas el Señor. ¿Recuerdan lo del bastón cuando el bastón se convierte en serpiente, pero los brujos también tomaron un bastón, tomaron cada uno sus bastones y los convirtieron en serpientes? ¿Recuerda eso? Entonces dijeron, pues si él convierte este bastón en serpiente, vamos a mostrarle, dijo Faraón, que los brujos nuestros también lo hacen, para que vea que los brujos existen. Pero ¿qué no pudieron hacer? Que la serpiente del bastón de Moisés se las tragó a todas. ¿Vieron? ¿Y eso para qué pasó? Usted dirá, pero el Señor ¿para qué hacía eso? Para demostrar su poder y su autoridad, para demostrar que Él es sorprendente. Sin embargo, vimos que se presentaron varias cosas. Ante la dureza del faraón de no querer soltar a su pueblo, vinieron varias plagas. Y al final, ¿quién daba la instrucción de que la plaga se fuera? El Señor. Ahí pudimos evidenciar. ¿Y era para qué? Para que el pueblo creyera en el Señor. Pero mire aún así la dureza del corazón de las personas. Hoy en día, ¿qué es mejor? ¿Que el Señor en un servicio, en una administración, sane a una persona o que no la sane? ¿Que el Señor en una administración liberte a una persona o que no la liberte? Pero ¿qué es más fácil? ¿Apreciar las cosas que hace el maligno en el mundo que apreciar y reconocer las cosas de Dios? ¿Qué es lo equivocado? Que si yo voy a utilizar los dones que el Señor me da para decirte, es que para liberarte tienes que pagar. Ahí es donde el don está mal utilizado. Porque el don no es nuestro. El Dios, nuestro Creador, ha depositado esos dones en nosotros para el servicio de su iglesia. Y por eso la palabra dice, lo que por gracia recibiste, porque yo fui bendecido por el Señor porque me liberó, me rescató, me sanó, me restauró, me restituyó. Entonces dice la palabra que lo que por gracia recibiste también por gracia des. ¿Qué pasa con muchos ministros del Señor que están utilizando los dones del Señor para obtener lucro? Y ahí es donde se vuelve todo delicado. Ahí es donde el Señor no está mandando a eso. Y ahí es donde usted tiene que ser cuidadoso con eso. No se sorprenda de las sanidades que el Señor hace. No se sorprenda si una persona en una administración, Dios la hace libre. Dios puede hacer grandes cosas. Decía la adoración y dice la palabra que nos dio poder y autoridad. Él venció sobre la muerte. Amén. Y Jesús dice en su palabra que, y cuando enviaba a los apóstoles les decía, mayores cosas harán ustedes de las que yo hice. Y cuando usted empieza a investigar y a profundizar en la palabra, usted ve que Jesús hizo cosas grandes. Resucitar a los muertos, libertar a los endemoniados, sanar a los enfermos. Tantas cosas que Jesús hizo que usted dice que es sorprendente lo que hizo Jesús. Y Él le termina diciendo, mayores cosas harás tú que las que yo hice. ¿Cuántos quieren hacer mayores cosas que las que Jesús hizo? Yo quiero de eso. Amén. Esta es una forma que utiliza el Señor de llegar a los incrédulos. Dios hace siempre, recuerde lo que Él considere conveniente. Somos llamados como pueblo de Dios a no menospreciar el mover profético del Espíritu Santo de Dios. No podemos menospreciar. Porque usted menosprecia el mover profético, está menospreciando el Espíritu Santo de Dios. Y hay muchas personas, y yo quiero que tenga en claro esto, hay muchas personas que ven en una administración que una persona empieza a tener movimientos anormales. No crea que eso es la persona que los está teniendo por su voluntad.
Es el mismo espíritu operando a través de él. Hay personas que van a tener manifestaciones demoníacas. Claro, el mismo espíritu en una administración está sacando fuera, porque aunque usted no lo crea, los demonios existen. Recuerden, cuando Satanás cayó con la tercera parte de los ángeles aquí a la tierra, esos ángeles necesitaban un cuerpo. Y ese cuerpo en algún momento pudo haber sido el suyo. Por eso yo tengo que evitar que si hay una rabiecita, todavía odio, tengo falta de perdón, cada uno de ellos es un demonio que tiene su nombre. Por eso tenemos que procurar estar siempre limpios delante del Señor, que no haya nada absolutamente en nosotros. Amén. Primera de Tesalonicenses 5, 19 al 21 dice: no apaguen el espíritu, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba y aférrense a lo bueno. No apaguen el espíritu. ¿Cómo apago yo el espíritu? Cuando yo empiezo a criticar. Y usted ha visto a muchas personas que dicen: ay, pero es que mire, ese poco de payasos que contratan allá para tirarse. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso, porque usted se mete en un lío con el Espíritu Santo de Dios. Te metes en un lío con eso. Cuando una persona habla en lenguas, no hay escuela para hablar en lenguas. Y si usted va a una congregación que le dicen: vamos a hacer un taller para hablar en lenguas, pues huya de ahí, porque es demoníaco. Las lenguas son dadas por el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted ve personas que hablan en algo que usted no entiende, esa persona tiene un don donde ella directamente se comunica con el Padre. ¿Y sabe qué es lo que pasa con esas lenguas? Que el diablo no las puede escuchar ni entender. O las oye pero no las entiende, porque esa es una forma de usted ir al Padre. Entonces, si usted en algún momento usted criticó ese mover del Espíritu Santo a través de esas manifestaciones, pídale perdón al Señor. Porque hay dos pecados que el Señor no perdona. ¿Sabía eso? Una es la blasfemia contra el Espíritu Santo y su mover. Y otra es la murmuración. Así que tenga cuidado con eso, porque usted hoy se está instruyendo. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces usted no diga después: no lo sé, no lo sabía, porque usted hoy se va con una instrucción que le está dando el Señor. Así que cuando usted vea esas manifestaciones del Espíritu Santo en las personas, usted simplemente diga: gloria al Señor, gloria al Espíritu Santo, gloria a ti, Señor Jesús, porque estás haciendo la obra en esa persona. Amén. Y en algún momento pídale: hazla conmigo. Entonces, eso es instrucción para que usted reciba hoy. Apagar el Espíritu Santo. Apagamos el Espíritu Santo cuando ignoramos sus dones. Ahí empezamos a apagar el Espíritu Santo. Cuando desconocemos su poder a través de los dones que Él entrega a cada ministro. Amén. En algunas congregaciones los dones espirituales son controversiales y pueden causar división. Claro,